Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su materia Derecho Constitucional. Es un gusto volverlos a recibir con su materia Derecho Constitucional, la cual pues nos ha resultado muy provechosa, la cual ha resultado de mucho interés y agrado en lo que viene siendo todos estos casi 4 meses que ya estamos concluyendo. Permítanme felicitarles. Muy bien, la mayoría, una excelente calificación. Me da mucho gusto que se apliquen a su trabajo, se apliquen a su estudio. Es muy importante para que vayan observando cada una de las materias, cómo aportan a su carrera de criminología y criminalística. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy ya con nuestro último tema. El último tema de la materia, ya en cuestión académica, en cuestión de clases. Hoy sería nuestra última clase, ¿sale? Pongan mucha atención, tomen nota, no dejen de escribirme sus dudas por favor al WhatsApp de grupo, a la plataforma, como lo han venido haciendo. Todo eso pues nos va a ayudar a disipar conceptos, temas, cualquier situación que exista alguna duda, háganmelo saber por favor, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con nuestra última clase de Derecho Constitucional. Bueno, fíjense bien muchachos, hoy vamos a ver un tema, híjole, muy renombrable. Híjole, un tema que pues somos muy señalados los servidores públicos en la sociedad y más los que trabajamos en el área de procuración de justicia, seguridad pública o inclusive los centros penitenciarios. Y me refiero al tema del día de hoy, tomen nota, responsabilidad de los servidores públicos. Tomen nota, por favor. Responsabilidad de los servidores públicos. Bueno, para iniciar con este tema, pues es muy importante conocer y saber qué es un servidor público. A ver, muchachos, pregúntense de aquel lado. ¿Qué es un servidor público? Un policía, alguien que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad, en el CIAPA, en el ayuntamiento, en los cementerios. No sé, un servidor público, pues es toda persona que presta un servicio a la comunidad, pero más en el ramo de seguridad pública, procuración de justicia y centros penitenciarios, somos más observados. Bueno, vamos a escribir una pequeña definición de lo que es ser un servidor público. Tomen nota, ¿qué es un servidor público? Bueno, vamos a definir a un servidor público como esa persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinado al Estado. Fíjense bien muchachos, no sé si recuerden uno de los temas que vimos anteriormente, hablábamos del Estado. ¿Quién es el Estado? El gobierno. ¿Quién es el Estado? La figura de autoridad a quien representamos como servidores públicos. En este caso su servidor dentro de la comisaría de Guadalajara. Yo soy un servidor público, represento al Estado a través de la comisaría de Guadalajara. Entonces un servidor público es todo aquel que desempeña un empleo, cargo o comisión. ¿Sí? Continuamos. El hablar entonces de un servidor público es hablar de que efectivamente está obligado a apegarse a su conducta bajo los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. ¿Sí? Y sobre todo, yo me gustaría agregarle también profesionalismo, que es lo que estamos llevando aquí en la escuela. Son principios que debe tener un servidor público. Y sobre todo, el ser un servidor público debe de conocer todas sus obligaciones, debe de conocer todas sus funciones, ¿sí? Entonces, el ser servidor público no es, puedo considerarlo un trabajo fácil, de repente es muy castigado por la sociedad, por de repente corrupción o situaciones que nos encontramos, pero bueno, primeramente hay que entender qué significa un servidor público. Bueno, fíjense bien muchachos, a continuación les voy a hablar un poquito sobre la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si estamos hablando federal, nos referimos a todo el territorio mexicano. Sí, es una ley que aplica
para todos los que tienen el nombramiento de servidor público. Fíjense bien, voy a tocar un artículo que a mí me parece muy interesante, que tiene mucho significado en relación al tema que estamos abordando el día de hoy del servidor público. Dice, artículo número 8, todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones. Estamos hablando de carácter federal, quiere decir que aplica para todos. Bueno, primero, cumplir con el servicio que se les ha encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o que aplique el ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Fíjense, muchachos, todos los que tengan el nombramiento de policías, todos los que sean auxiliares del juez, del Ministerio Público, como peritos, nos vamos a regir por el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 132 precisamente habla de las obligaciones del policía, ¿sí? Esas obligaciones que el servidor público debe de conocer, y aquí en este artículo se engloba de manera en general, ¿sí? Lo vuelvo a repetir, abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio. Quiere decir que el servidor público debe de estar totalmente capacitado para realizar su función y con conocimientos basados en la ley. Entonces, ese servidor público, en el artículo número 8 de la ley federal, nos habla que también debe de rendir cuentas. Y, fíjense bien, una palabra a lo mejor nueva, coadyuvar. ¿Qué significa coadyuvar? Intercambiar información, proporcionándola a quienes sea requerido por la ley. Hoy por hoy, muchachos, el servidor público debe de coadyuvar. ¿Qué es coadyuvar? Sentarme a conversar con la víctima, hacer un interrogatorio con el imputado, proporcionarle la información que sea veraz, que sea oportuna, que sea fidedigna. Eso es coadyuvar. De hecho, ustedes se van a encontrar esta palabra en el artículo 21 de la Constitución, donde dice, los policías y el Ministerio Público coadyuvarán en materia de información. Entonces, este concepto de servidor público, muchachos, va todavía más allá de lo que nos pudiéramos imaginar. Entonces, ¿quién es o qué es un servidor público? Son considerados servidores públicos los que desempeñan cargos políticos de confianza, en este caso policías, peritos, incluso hasta los de elección popular. ¿Se acuerdan en un tema anterior donde hablábamos de la figura unipersonal del presidente de la República, diputados, senadores, regidores, presidentes municipales? Esos son también llamados servidores públicos. Entonces, el ser servidor público, voy a aunar un poquito más, es considerado una persona que brinda un servicio de utilidad social. Aquí estamos hablando que servidor público no nada más son los policías, los peritos, los jueces, no. Servidor público es hasta el que abre la puerta, el que barre, el que le presta un servicio a la comunidad, desde trabajar en un transporte público, en un mercado. Todos somos nombrados como servidores públicos. Esto quiere decir aquel que realiza un beneficio a la sociedad y que no genera ganancias de manera personal. Corrupción, cohecho, hasta donde de repente el ser servidor público a veces es sinónimo de delincuencia, pero no. Acuérdense que nosotros representamos al Estado, nosotros representamos una autoridad. Entonces, muchachos, para esto me gustaría que checáramos el Código Penal Federal, ¿sí?, en relación a esto de los servidores públicos. Fíjense bien, tomen nota. El artículo 212 del Código Penal Federal dice, un servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el campo de la administración pública, federal, centralizada, órganos constitucionales, autónomos, en el Congreso de la Unión o en los poderes judicial, federal y federal.
Fíjense, todo lo que abarca ser un servidor público, y no lo digo yo, lo dice el Código Penal Federal en el artículo 212, ¿sí? ¿Qué tan importante es la palabra, la figura del servidor público? ¿Sí? Tomen nota, a continuación vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Del doctor Miguel Carbonell, jurista, investigador de la UNAM, que nos habla el concepto de servidor público. ¿Sale? Pongan mucha atención, tomen nota y vamos a ver este video. Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, el espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los delitos cometidos por servidores públicos. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Jorge Luis Romo, que es rector de la Escuela Palafoxiana de Derecho. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Luz, muy agradecido. Jorge, para empezar a adentrarnos en el tema, me gustaría que nos comentaras quiénes son considerados como servidores públicos. Bueno, con base en el Código Penal Federal y para efectos que nos conciernen precisamente el de las ciencias penales, debemos entender que servidor público es aquella persona que ejerce una función, una comisión o un encargo de la Administración Pública Federal, del Distrito Federal, de los estados de la República, los gobernadores, el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, por supuesto, los congresos locales, en fin, todas estas personas que de alguna u otra manera pues dan un servicio y que pertenecen a la administración pública. Puede ser de cualquier nivel, o sea, de todas las personas que trabajan en la administración pública son servidores públicos. Así es, así es. ¿Me podrías contar un poco en dónde se encuentra legislado penalmente a los servidores públicos? Sí, en materia penal se encuentran obviamente en el Código Penal Federal, en su libro segundo, títulos 10º y títulos 11º. En el título 10º se encuentran regulados los delitos cometidos por servidores públicos. Y en el título 11º, delitos cometidos por servidores públicos contra la administración de justicia, que en estricto sentido no sería lo mismo. Si hablamos del título 11º, pues estaremos hablando de delitos en general cometidos por personas en su condición de servidores públicos, por supuesto. Ese es un punto medular. Existen delitos que evidentemente cualquier persona puede cometer. Justo, o sea, los servidores públicos pueden cometer otros delitos también, pero esos delitos solo son cometidos por gente que está en funciones. Así es decir... Bien, se fijan estos pequeños minutos que observamos la figura del servidor público. Artículo 212, Código Penal Federal. Viene lo que es un servidor público. Entonces, si escucharon el video del INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, nos habla en específico qué es un servidor público. Todo aquel que pertenece a órganos gubernamentales, política, todo aquel que presta un servicio a la comunidad, todo aquel que de repente representa al Estado. Bueno, entonces, ya que hablamos de lo que es un servidor público y nos queda claro que también los servidores cometen delitos, de hecho en el Código Penal Federal viene la clasificación de los delitos en específico que cometen los servidores públicos. Hoy en nuestro tema vamos a hablar de tres cosas bien importantes en materia de servidores públicos. Y el primero de ellos es la inmunidad, impunidad y fuero. Quiero que escuchen muy bien, tomen notas, si tienen alguna duda, mándenme mensaje, comuníquense conmigo y les estaré contestando lo más pronto posible. Vamos a hablar de tres conceptos que se relacionan mucho con servidores públicos. Tres conceptos que de cierta manera se presta a veces para corrupción,
se presta para delitos en específico como el cohecho, el lavado de dinero. Pero bueno, desde la figura política vamos a hablar qué es la inmunidad. Tomen nota, muchachos. ¿Qué es la inmunidad? Hablar de la inmunidad se refiere a ese privilegio por el cual ciertas personas quedan libres de denominados cargos, obligaciones, oficios o penas. Fíjense bien, me regreso. Estamos hablando de inmunidad, ¿sí? Yo le voy a dar el tinte un poquito acerca de lo político y lo voy a hablar también acerca del tinte en relación a la sociedad. Bueno, inmunidad. La inmunidad se refiere a esa única figura jurídica que se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un funcionario público, como por ejemplo diputados o senadores. Fíjense bien, muchachos, no sé si me están comprendiendo. Hablar del concepto de inmunidad es hablar de que ciertos funcionarios públicos que desempeñan ciertos cargos tienen inmunidad. Ahorita lo vamos a revisar en un artículo dentro de la Constitución. Hablar de inmunidad es protegerlos. Obvio, no protegerlos de que cometan delitos, más sin embargo, bueno, lo vamos a ir platicando detenidamente, ¿sí? Bueno, continuamos. Estamos hablando de inmunidad. El hablar de inmunidad se refiere que durante ese ejercicio, 3, 6, 4 años, que están dentro del poder, dentro de un estado, dentro de un gobierno, ninguno de ellos será sometido a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia. A ver, ¿qué es la flagrancia? La flagrancia es cuando una autoridad, estamos hablando policías, estamos hablando ministerios públicos, federales, estatales, se detecta o se observa o se está viendo en flagrancia cuando cometen un delito, aunque sean servidores públicos, la ley dice que tendrán que ser puestos a disposición de una autoridad. Mas, sin embargo, en el caso de diputados y senadores, esa es la inmunidad. No se les puede juzgar ni detener en el momento por un posible delito, solamente en caso de flagrancia, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, la inmunidad, fíjense bien, se refiere a ese derecho reconocido por el Estado. Es un derecho que no lo digo yo, lo dice la Constitución, ahorita lo vamos a ver en el artículo, en razón de su soberanía. No sé si recuerdan la palabra soberanía, es ese libre paso, ese libre albedrío que tenemos en nuestro país por el simple hecho de ser ciudadano, a no ser sometido a la potestad jurisdiccional de otro estado. ¿Qué significa la palabra jurisdiccional? Jurisdicción, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde pertenezco? Guadalajara, Jalisco, México. Esa es mi jurisdicción, todo el país, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la inmunidad, también es hablar también de otro punto muy importante que tiene que quedar muy claro también en este tema. Y me refiero a lo que es la inmunidad procesal. Fíjense bien, proceso, inmunidad procesal. Bueno, el hablar de la inmunidad procesal se refiere a que tiene como objeto jurídico impedir el procedimiento penal de dichos servidores públicos si no hay autorización de la Cámara de Diputados. Estamos hablando que si un servidor comete un delito, obvio que no sea en caso flagrante, sí tiene que ser juzgado, pero tienen cierta inmunidad por el cargo que presentan, que de hecho pues no debieran, porque los servidores públicos somos los que debemos de prestar más el ejemplo, debemos de actuar con nuestros propios hechos. Bueno, entonces hablar de esa inmunidad procesal, muchachos, se refiere a todas esas características que los protegen de la libertad personal de los servidores públicos. ¿A qué se refiere? El artículo 111. Fíjense bien, les voy a preguntar en el examen, ¿de qué nos habla el artículo 111 en relación a la inmunidad procesal? Fíjense lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice,
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, estamos hablando de las figuras jurídicas más importantes en nuestro país, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el fiscal general de la República, cuando estábamos hablando en el tema de la figura unipersonal, el procurador general de la justicia del Distrito Federal, en este caso sabemos que es la Ciudad de México, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Quiere decir que son inmunes por el cargo que desempeñan, pero ojo, no se les olvide, si estamos hablando de un delito flagrante, son las excepciones que puede haber. Entonces, este artículo nos dice, si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento penal. Aquí es donde yo entiendo pues esa figura tan importante que es la del presidente de la República, de los diputados, de los senadores, de los fiscales. Esa figura tan importante. ¿Por qué creen, jóvenes, que se creó la Fiscalía Anticorrupción? Precisamente para evitar que todos esos cabos que puedan quedar sueltos, un servidor público se pudiera salir con la suya. Entonces, ya para finalizar el artículo 111 nos habla, pero para ello no será obstáculo para que la imputación, ¿qué es la imputación? Que se les señale por un delito, por la comisión del delito, continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo. Quiere decir que si cometió un delito mientras fue servidor público, diputado, senador, presidente, el delito no caduca, el delito puede continuar y una vez terminando su cargo, tendrá que responder ante las autoridades, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de la inmunidad, fíjense de la importancia de la inmunidad procesal que tienen los servidores públicos, más sin embargo, pues es castigable como tal, ¿sí? Bueno, ¿qué tan importante es hablar de la inmunidad? En este caso, de la figura de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fíjense bien, tomen nota, es bien importantísimo esto. Dice, por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar para acusarlo ante la Cámara de Senadores. Quiere decir que por cualquier desfalco, por cualquier cohecho, lavado de dinero, lo que tú quieras imputarle a un servidor público, solo será a través de la Cámara de Senadores, donde a través de un consenso que genera impunidad procesal, se le puede castigar al presidente de la República. Bueno, más sin embargo, en este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. ¿Sí? Fíjense cómo nuestro presidente, los próximos presidentes o presidentas que vaya a haber en el futuro, deben de andar con mucho cuidado. Estamos hablando que son una figura de servidores públicos implacable, ¿sí? Esa figura implacable que siempre tiene que ir al frente y como ejemplo de todo el pueblo mexicano. Bueno, entonces, hablar de la figura del presidente dentro de la impunidad procesal los puede llevar también a delitos federales. Estamos hablando, valga la redundancia, de carácter federal, delitos que sean cometidos en todos los estados dentro de la República Mexicana, como entran los gobernadores de los estados, los diputados locales, los magistrados. Estamos hablando del Supremo Tribunal de Justicia, ya sean superiores en el estado. Fíjense hasta dónde entra todo esto. Entonces, ¿qué tan importante es comprender la inmunidad procesal? Bueno, continuamos. Sigan tomando nota, por favor. ¿Qué es la inmunidad diplomática? Fíjense bien, muchachos, inmunidad procesal. Ahora vamos a la inmunidad diplomática. Si yo les preguntara en su examen, explica qué es la inmunidad diplomática. Hablar de la inmunidad diplomática se refiere a todos esos diplomáticos,
estamos hablando servidores públicos de alto rango, que tienen tanto inmunidad de jurisdicción, o sea, pueden ir cualquier lado, ¿sí? Penal, es decir, no pueden ser responsabilizados por actos delictivos. De repente yo no lo dejo de ver, cómo el tener un puesto, un servidor público a veces genera impunidad, que no es lo correcto ante las normas sociales, ante las normas jurídicas, legales, como tú le quieras llamar. Entonces, hablar de esa inmunidad diplomática se refiere a que incluso si son descubiertos en delito flagrante y administrativo y civil, como un contencioso con la administración o una denuncia no criminal. Fíjense hasta dónde pudiera decir uno, bueno, ¿cómo es posible que sabemos a ciencia cierta que tal personaje de la política está haciéndose de la delincuencia organizada y no se procede? Bueno, hasta dónde se habla de esa impunidad, de esa inmunidad diplomática que pueda haber. Pero ojo, recuerden, si hay flagrancia y termina su mandato, eso se termina, ¿sí? Bueno, entonces a eso es a lo que me refiero con la inmunidad. Bien, no sé si hay alguna duda, no dejen de mandarme sus mensajes, coméntenme para seguir adelante. Bien, una vez que hablamos de la inmunidad, es momento de hablar de la impunidad. Fíjense bien, tomen nota. Pregunta de examen, ¿qué es la impunidad? El hablar de la impunidad se refiere a esa excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o un delito. No sé si han escuchado la frase, muchachos, de que, mira, ese delito quedó impune. Impune significa que no puede ser castigado. Un ejemplo, profe, los menores infractores, por su edad, por su condición, ¿sí? Por situaciones de alguna adicción, son considerados como impunes dentro del Código Penal del Estado de Jalisco. Entonces, hablar de impunidad, ¿sí? Se refiere también a que constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de investigar, en este caso, las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia. Bueno, sabemos, muchachos, que la ley no hace excepciones, ya sea por su cargo, por comisión o empleo, siempre debe de haber justicia, no debe de haber impunidad. Ahorita se me viene a la mente un libro que escribió un autor que se llama Guillermo Cepeda Lecuona. Él escribió un libro que se llama Crimen sin castigo. Igual si tú lo buscas en las redes sociales, Crimen sin castigo, lo puedes leer. Él habla acerca de la figura del Ministerio Público. Habla cómo la delincuencia debe de ser castigable. No debe de haber delitos impunes porque no se estaría representando ese Estado de Derecho que es tan importante, ¿sí? Entonces, hablar de la impunidad, jóvenes, habla que para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, sean juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos. Fíjense, cómo los servidores públicos que cometen un delito también deben de pagar. ¿En qué sentido? La reparación del daño en la medida de lo posible. Sabemos que en un homicidio pues no puede haber una reparación del daño completa, pero cuando son daño en las cosas, en la medida de lo posible, el Estado debe de garantizar que se cumpla ese derecho como tal. Entonces, hablar de esa impunidad se refiere a garantizar el derecho inalienable. ¿Qué es inalienable? Que nos pertenece simplemente por el hecho de ser personas, el hecho de ser ciudadanos. Dice, a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se vuelva a repetir dichas violaciones a los derechos humanos, por mencionar las garantías individuales. Fíjense qué importante en esta materia de derecho constitucional, cómo poder analizar las esferas de los servidores públicos. Y estamos hablando de alto rango. Imagínense los que trabajan en ciencias forenses como policía científica,
los que trabajan en movilidad, como policía de movilidad, comisarías ciudadanas, fiscalías, todos somos servidores públicos y todos, de cierta manera, no debe de haber impunidad. Si cometemos un delito, tenemos que ser sancionados. Bueno, vamos a ver un video nuevamente acerca de lo que es ser un servidor público. ¿Sale? Tomen nota y escuchen, por favor, muchachos. Pero yo, en resumen, yo veo el gran tema hoy en México, desde mi punto de vista, para gente que está en este medio, vaya, para otras personas, para nosotros, es la impunidad. A mí lo que más me preocupa es la impunidad. Porque en un país en el cual, para empezar, no se denuncian ni el 10% de los delitos que se cometen, de los que sí se denuncian en un 70% no pasa nada, sino más levantas la denuncia y el MP dice, oiga, pues gracias por participar, ¿no? Gracias por participar, pero no pasa materialmente nada, las libertades están permanentemente amenazadas. Y entonces, si no somos capaces de asegurar un mínimo de responsabilidad para que quien comete un delito sea efectivamente sancionado, pues todo lo demás queda un poco en el aire, ¿no? O sea, todo lo demás que yo les diga, no, sí, son ustedes libres, sí, pero si te pasa algo, nadie te va a proteger, y nadie te va a cuidar, y nadie va a agarrar. Yo, por ejemplo, ahora estoy pendiente, y todos estamos pendientes del caso de Monterrey, de esta chica de Bani, porque si en efecto fue homicidio, ¿en qué nos tenemos que concentrar? En agarrar al responsable, porque ese cuate que la mató puede seguir matando y puede seguir persiguiendo niñas de esa edad. Entonces nos tenemos que concentrar en eso. Los feminicidios en México eran impunes. Entonces la impunidad está generando un daño horrible, está envalentonando a los delincuentes. Y eso lo dijo ya Beccaria en ese famoso tratado de 1764 que se llama De los delitos y de las leyes, el más importante, digamos, ensayo filosófico del derecho penal ilustrado, cuando dijo, la mejor forma de incentivar el delito es cuando quien lo comete no es castigado. Porque entonces dice, no pasa nada, pues va, no pasa nada, pues va, y va, y va. Y entonces ese círculo lo tenemos que romper si queremos proteger las libertades. Si no, va a ser muy difícil. Esa sería mi respuesta. Fíjense, frase tan importante que dice el doctor Miguel Carmonel. La mejor manera de incentivar un delito es decir, no pasa nada. Es decir, que queden impunes, ¿sí? Es una manera en la cual el Estado pues debe de tomar marcha atrás. Acuérdense, en el tema pasado hablábamos acerca de la figura del Ministerio Público. Decíamos, el Ministerio Público es el representante de la autoridad, es el representante de la sociedad que va a fungir como aquella figura jurídica que decreta o no la acción penal, aquella figura jurídica que va a coadyuvar con la policía, que va a coadyuvar con el Ministerio Público, que va a coadyuvar con los ciudadanos, ¿sí? Bueno, espero que no quede ninguna duda. Ya hablamos de impunidad e inmunidad. Bueno, ahora vamos a hablar de un tercer concepto también que viene dentro del programa de estudios, que también es muy importante que ustedes lo conozcan, y me refiero a la palabra fuero. Fíjense, ese concepto que a veces es mal empleado por los servidores públicos, a veces es esas esferas políticas que llevan a muchos funcionarios públicos, de repente, se lo digo con todas las letras, a hacer actos de corrupción, evitar ser sancionados, desde una multa por conducir en estado de ebriedad, una infracción por ir a exceso de velocidad, donde de repente esa palabra fuero es mal empleada. Pero fíjense bien, muchachos, vamos a hablar de la palabra fuero como tal. La palabra fuero se refiere a ese conjunto de privilegios o excepciones jurídicas de las que goza un territorio o una persona. Por ejemplo, se habla mucho de los diputados y los senadores que tienen un fuero especial. Bueno, por su labor jurídica como tal, pero creo que también esta figura debería ser sometida también a ciertas evaluaciones cada tiempo para ver realmente que ese fuero que tienen lo apliquen en beneficio en común
de todos los ciudadanos. Bueno, la palabra fuero, fíjense bien muchachos, significa garantizar el derecho inalienable. ¿Qué decíamos que es inalienable? Inherente, simplemente por su naturaleza jurídica, simplemente por el hecho de ser persona, a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones. Palabras más, palabras menos, la palabra fuero también implica responsabilidad, también implica que ese poder que están llevando a cabo se lleve de una manera correcta, ecuánime. Entonces, la palabra fuero, fíjense bien, me voy a ir un poquito a la historia, habla que la palabra fuero evoca los antiguos privilegios que se tenía por determinadas personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común. Tenemos un ejemplo en la justicia militar. Cualquier militar que comete un delito solamente puede ser juzgado por un tribunal militar. Sí, obvio. Acuérdense, hablamos de los delitos de carácter flagrante, pero cualquier delito que se presuma un militar tiene que ser juzgado por su propio tribunal. Entonces, la palabra fuero, muchachos, es contemplado como la inviolabilidad de los legisladores. Fíjense, no sé si habían escuchado la palabra inviolabilidad. ¿Qué significa inviolabilidad? Que ninguna autoridad, ninguna, podemos decir, particular, puede ir en detrimento de las personas. Nadie te puede violar ese derecho por ser servidor público, por representar un organismo gubernamental. Dice, y la prohibición de ser procesados por responsabilidad penal, salvo autorización expresa del Congreso. Fíjense muchachos cómo la figura del Congreso, diputados y senadores por un lado, son los que también depende mucho la figura del presidente de la República. Estamos hablando como figuras de los 11 magistrados, como lo vimos en la clase pasada. Sí, esas figuras unipersonales que no pueden ser sustituidas por nadie, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es la palabra fuero? Bueno, fíjense que a mí me gusta investigar y buscar otras definiciones más, y yo desde mi punto de vista muy personal, yo consideraría la palabra fuero como un sinónimo de competencia. Por ejemplo, yo, policía de la comisaría de Guadalajara, yo tengo fuero para las faltas administrativas, como sinónimo de competencia. Yo tengo fuero para la persecución de delitos flagrantes en el momento. ¿Sí? Ese es mi fuero, sinónimo de competencia, y no cómo se maneja para evitar delitos, para evitar todo ese tipo de situaciones tan importantes. ¿Sí? Bueno, vamos a reafirmar un poquito este concepto de fuero. Vamos a ver nuevamente un video del doctor Miguel Carbonell y vamos a seguir analizando ese concepto de la palabra fuero. Pongan mucha atención, muchachos. Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Estamos en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell y esta noche quiero comentar con ustedes, porque me parece que es un tema de gran actualidad, la cuestión que se ha venido ventilando en redes sociales, en medios de comunicación, del fuero constitucional. Hoy precisamente dedico el artículo que catorcenalmente se publica en el periódico El Universal a ver esta cuestión. El título del texto del Universal es ¿qué hacemos con el fuero? Porque a raíz de esta, no sé si llamarla fuga, esta evaporación de Javier Duarte, el gobernador con licencia del estado de Veracruz, pues se ha generado la duda, el cuestionamiento por parte de algunos analistas sobre si Javier Duarte podría o no ser detenido. Ha trascendido en la opinión pública, se ha sabido, se ha difundido públicamente que hay una orden de aprehensión que un juez federal libró en contra de Javier Duarte, y algunas personas estiman que esa orden de aprehensión no puede ser ejecutada en virtud precisamente
precisamente del fuero constitucional. Yo lo que creo es que el fuero es una institución jurídica que, como ustedes saben, tiene su origen en Inglaterra, para frenar los excesos de la corona en contra de quienes integraban el Parlamento. Es una especie de protección para el ejercicio de la representación democrática. Pero el fuero protege precisamente en este orden histórico de ideas al desempeño de la función. No es un título que en lo personal alguien pueda pensar que le asiste o que lo protege o que lo cobija. De tal suerte que mi argumento es este: si en Veracruz hay hoy un gobernador sustituto nombrado por su congreso local como consecuencia de la licencia que pidió Javier Duarte, esa persona es la que tiene hoy el fuero de gobernador de Veracruz. El propio artículo 78 de la Constitución local del Estado de Veracruz así lo dispone cuando señala que la declaración de procedencia, es decir, lo que coloquialmente se conoce como desafuero, no aplica cuando la persona esté separada del cargo. Yo creo que tenemos que pensar en este asunto. Algunas entidades federativas están eliminando el fuero, saben ustedes, conocen el caso, el ejemplo de Jalisco, y parecería una propuesta muy popular, ¿no? Como que la gente diría, oye, mira, qué bueno que quiten el fuero para que gente que está acusada de actos de corrupción no pueda usar el fuero para evadir su responsabilidad. Bueno, suena bien de inicio, pero yo la verdad es que no estoy a favor de la eliminación del fuero constitucional. Lo digo con todas sus letras, quiero esto muy claro con todas y todos ustedes que me hacen el favor de seguirme en las redes sociales. Yo creo que el fuero tiene un significado histórico, yo creo que el fuero debe de mantenerse, aunque debe de ser reformado, debe de modularse y la discusión tiene que estar ahí. El centro de la discusión es precisamente cómo le damos un significado útil al fuero para que no sea cobijo de impunidad, pero que tampoco ponga en riesgo a ciertos funcionarios. Evidentemente, habría ciertos funcionarios que sin fuero no podrían desempeñar su trabajo, porque no tenemos que pensar nada más en el gobernador de una entidad federativa. Podemos pensar en gente que hace trabajos muy delicados, como un comisionado de derechos humanos, por ejemplo, como un auditor que esté investigando precisamente el uso de dinero público y que no debe ser objeto de presiones a través de la integración quizá no muy fidedigna de carpetas de investigación en el orden de lo penal o incluso de la apertura de un procedimiento penal en su contra. Yo creo que con esto nadie gana. Yo creo que al contrario, podemos discernir, podemos discutir, podemos analizar cuándo el fuero sí resulta pertinente y cuándo no. Y sobre todo, y repito, ahí está el corazón, la médula para mí de la discusión, tenemos que ver también cuáles son las consecuencias del fuero. Es decir, el fuero, ¿para qué lo queremos? Para que sea un requisito de procedibilidad, la declaración de procedencia, en cuanto a que si no existe no se pueda actuar ni mínimamente contra un funcionario, o podemos pensar en que se inicien los correspondientes procedimientos sin que se pueda aplicar la medida cautelar de prisión preventiva. En algunos otros países se usa el arresto domiciliario, en fin. Yo creo que es un tema que vale la pena que sea objeto de una reflexión pública compartida. Creo que es un tema que llama a varias de las más álgidas discusiones que hemos tenido en los años recientes en este país, pues porque tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con una clase política cleptocrática que ha hecho del robo, del saqueo sistemático de las arcas públicas una tradición histórica, podremos así decirlo, una clase política no solo negligente en la implementación de políticas públicas, sino, repito, de signo claramente delincuencial, pero desafortunadamente impune. Entonces, tanto la parte de la impunidad como el hartazgo generalizado que suscita la clase política, pues nos llevan, nos conducen de una manera natural a la discusión sobre el fuero. No creo que lo más pertinente sea discutir fuero sí o fuero no. Al contrario, creo que más bien deberíamos de pensar cómo darle un significado apropiado, pertinente para el siglo XXI a la figura del fuero.
Los saludo con muchísimo gusto. Siempre, como ustedes saben, les robo unos minutos de su atención a quienes me siguen en Facebook, a quienes siguen la cuenta del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Interesante el comentario del doctor Miguel Carbonell. Fíjense, estoy muy de acuerdo con él, el hecho de que diga, fuero sí, fuero no. Se tiene que reformar, tienen que ser observados todos los servidores públicos por el rango que tengan, de que desempeñen de una manera correcta y sobre todo que no haya impunidad al cometer los delitos. Menciona el doctor Miguel Carbonell en relación al caso del gobernador Duarte. Hasta dónde, bueno, hoy por hoy tengo conocimiento que sí fue sancionado y castigado y está en manos de la Fiscalía de la República. Pero se fijan qué importante lo que es ser un servidor público manejando los tres conceptos de la inmunidad, impunidad y fuero. Miguel Carbonell mencionaba, bueno, en relación a comisionados de los derechos humanos, estoy de acuerdo. Relacionado también a fiscales de personas desaparecidas, es un ejemplo. Todo lo que presente un riesgo, adelante, no estamos en contra de que no se dé el fuero. Mas, sin embargo, ese fuero pues muchas veces es mal empleado y lleva a situaciones como tal. Bueno, continuamos. Entonces, muchachos, una de las cosas que yo sí le voy a aplaudir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es haber promovido que eso del fuero, que es uno de los procesos legales más famosos en la historia mexicana reciente, se quitara. Fíjense bien, estoy hablando de los años 2004, 2005, donde salen los preparativos, sus causas y su desenlace, fueron uno de los temas más polémicos en la sociedad del país. Andrés Manuel López Obrador dice, no va a haber fuero para el presidente de la República. Si él comete un delito, tendrá que ser castigado. Fíjense la importancia de lo que dice Miguel Carbonell, fuero sí, fuero no. La importancia de la figura política que desempeña un presidente de la República que diga, si yo cometo un delito, yo debo de ser castigado, ¿sí? Por lo tanto, el presidente Manuel López Obrador celebró la aprobación por parte del Congreso de la Unión a la reforma que elimina el fuero presidencial. Acuérdense, la palabra reforma, anoten, significa que se cambia, que se modifica el artículo, mas no se pierde la esencia. Entonces, a través del Pleno del Congreso de la Unión, se dice que se elimina el fuero presidencial, valga la redundancia, para el presidente de la República, ¿sí? Interesante, causó mucha polémica para mucha gente. Bueno, entonces los diputados y senadores del Congreso de la Unión gozan de fuero constitucional en los términos del título cuarto de esa Constitución. Por el cargo, por su desempeño, lo tienen que tener, mas sin embargo, bueno, es de suma importancia, ¿sí? Fíjense, toda esta plática, toda esta clase de hablar de la inmunidad, del fuero, ¿sí? De la inmunidad procesal, de la inmunidad diplomática, también nos lleva de la mano a hablar de qué es el juicio político en México. También es algo que no quiero terminar la clase si no lo comentamos. ¿Qué es el juicio político en México? Fíjense bien, el juicio político en México se refiere a ese procedimiento de orden constitucional. Recuerden, ¿qué es orden constitucional? Que emana de la Constitución, es un mandato de la Constitución, que realizan las cámaras del Congreso, es decir, diputados, como un órgano de acusación, así como la Cámara de Senadores. Estamos hablando de dentro de los tres poderes de la Unión, ¿sí? Uno que depende ambos de la República, es el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, su finalidad básica es representar una doble vertiente, es decir, que se asegure el desarrollo de sus funciones de ciertos servidores públicos de alta jerarquía que se apeguen al orden. Si se fijan, aquí volvemos a reforzar lo que habla Miguel Carbonell por sus actividades que desempeñan. Imagínense, un fiscal en materia de delincuencia organizada, un fiscal en materia de personas desaparecidas,
un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda la responsabilidad que desempeñan, bueno, cuando es utilizado de una manera correcta, como lo marca el Estado, ¿sí? Entonces, el hablar del juicio político reviste por su naturaleza un doble aspecto. ¿Qué significa ese doble aspecto? Significa que es un medio de control del ejercicio del poder público, ¿sí? Al final de cuentas, muchachos, representamos al Estado, al final de cuentas, somos la figura de autoridad, en este caso yo como policía, auxiliar del Ministerio Público, ¿sí? Los policías investigadores como tal, con su nombramiento de policía. Entonces, muchachos, hablar en este término viene a ser un instrumento de la sociedad para denunciar actos que constituyen excesos en cuanto a la función de los servidores públicos. Fíjense, muchachos, a mí me parece muy interesante cómo poder comprender esta información, cómo comprender esa figura jurídica de un servidor público. Y más los que estamos metidos en ese campo de la procuración de justicia, de los centros penitenciarios, todo lo que se refiere a reinserción y readaptación social, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, muchachos, vamos a ver nuevamente un video acerca de lo que es ese tema tan importante del juicio político, ¿sabes? Pongan atención, vamos a escuchar a nuestro presidente de la República. Que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, ¿sí?, que el ciudadano diga, a ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Cedillo porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia, porque después de llegar por un movimiento para establecer la democracia, encabezó un operativo de fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Queremos enjuiciar a Felipe Calderón porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción. Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir. Y repito, me canso ganso. Se va a acabar con la corrupción y se va a acabar con la impunidad. Interesante, ¿no? Entrevista que da el presidente de la República en razón de la impunidad, en razón del fuero. ¿Qué tan importante? Bueno, él dice, ya para tener la entrevista, pues vamos a hacerle un juicio político a ese neoliberalismo que ha llevado a tantos personajes en la política de nuestro país, desde Ernesto Zedillo Ponce de León, desde Vicente Fox, desde Felipe Calderón, sí, desde nuestro presidente que lleva, lo dijo Andrés Manuel López Obrador,
Felipe Calderón llevó a hacer México un cementerio en la guerra en contra de la delincuencia organizada. Bueno, muchachos, este tema me parece muy interesante. Este tema nos lleva mucho a reflexionar que ser un servidor público requiere mucha responsabilidad. Recuerden, representamos a la sociedad, representamos a la víctima. En materia de criminalística, el embalar, el fijar, el procesar, representamos al Estado, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es esto. Bueno, muchachos, con esto yo doy terminado mi tema del día de hoy de los servidores públicos. Espero que no haya quedado ninguna duda respecto a estos temas que fui muy en específico, muy marcados. Y pues no dejen de tomar nota, ¿sale? Bueno, entonces, permítanme, muchachos, vamos a continuar. Pues ya después de que estuvieron tomando notas, si quieren regresarse un poquito el video para si no quedó claro algún concepto, tomen nota. Bueno, a continuación vamos a hacer la actividad número 9. Por favor, no dejen de hacerla. Mándenla, por favor, a más tardar el próximo viernes a las 22 horas. Si no pueden conectarse en la plataforma, recuerden que es muy importante que me lo manden por correo, lo que sea, pero no dejen de mandarme su actividad. La actividad número 9 va a llevar por título Responsabilidad de los servidores públicos. Fíjense bien, anótenle por favor una hoja de su cuaderno, o igual cuando lo descarguen, que sea en un documento de Word, ¿sí? Esta actividad va a consistir en lo siguiente, fíjense bien. La actividad se llama Responsabilidades de los servidores públicos. Esta actividad ya lo hicimos una vez. Vamos a dividir su cuaderno, su hoja de Word, en 3 partes y vamos a hablar de lo positivo, de lo negativo y lo interesante del tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, profe? Responsabilidades de los servidores públicos. Estamos hablando de inmunidad, impunidad y fuero, juicio político. Todo lo que venimos hablando desde el doctor Miguel Carbonell hasta el término con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Fíjense bien, vamos a escribir 5 puntos positivos, 5 puntos negativos y 5 puntos interesantes. Desde mi punto de vista, yo voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, para mí, ¿qué le veo positivo al tema del día de hoy? Bueno, hay reformas a la ley. Hay reformas en el sentido de que sí, no hay impunidad siempre y cuando haya un delito flagrante. No hay impunidad siempre y cuando la Cámara de Diputados y Senadores lo juzgue como tal. Lo negativo, sigue habiendo corrupción. Es increíble que a pesar de que tengamos un sistema jurídico mexicano tan bueno como el de México, de repente haya corrupción, se presten. Y por último, lo interesante, lo considero desde mi punto de vista, que estas leyes son avaladas por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, ¿sí? ¿Cómo hasta dónde el poder judicial avala, el poder judicial castiga y también ellos son juzgados como tal? Entonces estamos hablando que de esta manera, como yo pongo el ejemplo de cada uno, quiero que por favor ustedes me completen hasta el 5. 5 positivos, 5 negativos y 5 interesantes, ¿sale? En una hoja de Word, por favor, háganlo, no sé, puede ser en un mapa conceptual. Ustedes le pueden dar el fondo y la forma. Esta es la actividad número 9 y tendrán que subirla a más tardar el próximo viernes a las 10 de la noche, ¿sale? Bueno, así como también, muchachos, pues vamos a hacer la última tarea de este cuatrimestre para que ya se vayan a descansar, ¿sí? La última tarea. ¿En qué va a consistir la última tarea? Fíjense bien. Les voy a pedir que investiguen el tema de el desafuero por delitos del fuero común y del fuero federal. Repito, el desafuero por delitos del fuero común y del fuero federal. Yo les recomiendo, eches un clavado con el doctor Miguel Carbonell. Él habla mucho acerca de estos temas. Métanse un video de YouTube, métanse a la página, al Facebook de él. Investíguenme. Esta tarea debe de consistir en una cuartilla, letra D al 12, ¿sí? La bibliografía, obvio, y la conclusión personal. Igualmente, esta tarea tiene que ser entregada a más tardar
el próximo viernes a las 22 horas, ¿sale? Entonces, no lo olviden, muchachos, tenemos una actividad en clase y tenemos una tarea, ¿sale? Entonces, con esto, yo estaría concluyendo ya lo que es la materia de Derecho Constitucional. Quiero que por favor estén muy pendientes a mis mensajes en el WhatsApp de grupo, en la plataforma. Ha habido quien de repente, oiga, me debe una tarea, me debe un trabajo en clase. Métanse a la plataforma, ahí viene todo. Igual yo lo sigo publicando en el WhatsApp de grupo, ¿sale? Entonces, ya la siguiente vez que nos veamos, ya nada más va a ser para realizar el examen final, ¿sale? Esa evaluación que los va a acreditar haber pasado la materia de Derecho Constitucional. La verdad, es un gusto haber trabajado con todos ustedes, me la paso muy padre. Ustedes lo ven, son temas de suma importancia que nos llevan a ese conocimiento que nos da el poder. Y el poder es cuando lo llevamos a cabo. Muchas gracias y que tengan un muy buen feliz fin de año. Cuídense mucho y nos vemos en el examen. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias por su atención.